¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y sean ustedes bienvenidos a este nuevo elegido para el podcast, que quizá no sea una historia tan jugosa, tan amena como las que nos escriben, compañeros al canal. Esas notas de audio que cuentan historias de todo tipo, que son largas, bien estructuradas, y las aprovechamos y las ponemos para los elegidos para el podcast. Pero en este caso nos vamos a centrar en un resumen, y ojo, es largo, prepárense, pónganse cómodos, cojan palomitas, porque vamos a escuchar un resumen de el Real Decreto 3/2022 de 1 de marzo sobre la sostenibilidad del transporte. Es decir, lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que cumplir para que el transporte en general sea sostenible. Tomen asiento, relájense y vamos a ello. Todo lo que tienes que saber sobre el Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística. Parte 1. La estructural atomización del sector, integrado por empresas de reducido tamaño. El 53% de las empresas con vehículos pesados tienen un solo vehículo, agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios desfavorables, lo que exige una mayor intervención de los poderes públicos para garantizar el adecuado funcionamiento de una actividad que representa en torno al 2% del Producto Interno Bruto. La Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, en materia de infracciones, relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad, en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión, en el ámbito del transporte y las infraestructuras, que incluye una infracción por el incumplimiento de los plazos máximos de pago. En el ámbito de los contratos de transporte de mercancías por carretera, con objeto de penalizar aquellos incumplimientos de la morosidad, que ponen en verdadero riesgo la viabilidad de muchas de las empresas que prestan este servicio. Además, se está trabajando en la aprobación del denominado Plan Impulsa, que contempla la sostenibilidad de dicho sector, desde el punto de vista social, económico y medioambiental. La actual coyuntura exige, sin embargo, acelerar algunas de las medidas previstas en el Plan Impulsa para revertir la situación de penosidad que viven muchos transportistas de mercancías y sus trabajadores, y que amenaza con crear tensiones en la prestación de los servicios y en el adecuado funcionamiento de la cadena logística, con los perjuicios que para toda la economía podrían derivarse. Se calcula que en España faltan del orden de 15.000 conductores profesionales, situación que se acentuará en la próxima década, dada la edad media de los profesionales en activo, siendo una problemática que afecta, asimismo, a los países de nuestro entorno. Es un hecho, contrastado por encuestas realizadas, entre otros actores, por la Unión Internacional de Transporte por Carretera, IRU, Asociación Mundial de los Profesionales de Transporte por Carretera, que uno de los motivos que no hacen atractiva la profesión de conductor es el relacionado con las duras condiciones de trabajo aparejadas, entre las que se encuentra la participación activa de dichos profesionales en las operaciones de carga y descarga de las mercancías. Este elemento dificulta, por otra parte, la incorporación de las mujeres, en mayor proporción a la existente a la profesión de conductor profesional. Asimismo, ha de considerarse que el precio del gasóleo sin IVA ha sufrido un incremento, desde octubre de 2020 a octubre de 2021, de un 32%.
Este incremento del coste de combustible es el responsable del 87,5% del incremento de los costes interanuales, que ha sido de un 10,3% en el supuesto de un vehículo articulado de carga general, representando el combustible en estos casos, el 31% de la estructura de costes de un vehículo articulado de carga general, con las consecuencias que ello genera para la viabilidad de pequeños empresarios sin margen de maniobra. Otro elemento a tener en cuenta es que la estructura empresarial del sector condiciona enormemente su capacidad de negociación con sus clientes, introduciendo en el mercado prácticas indeseables que tensan las relaciones en la cadena de actores intervinientes, lo que mina la eficiencia, la transparencia y la competencia justa, situación que es necesario corregir. Por último, la competencia leal en el mercado se pone también en entredicho por las denominadas empresas buzón, que operan de facto fuera de sus estados de establecimiento, beneficiándose sin embargo de costes fiscales y laborales más bajos. Con el fin de combatir estas prácticas empresariales, se aprobó, en el marco del denominado paquete de movilidad, la Directiva UE 2020/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que permite en su artículo 103, la revisión periódica y predeterminada para los contratos de obra del sector público, a través del mecanismo de la revisión de precios, aplicable, cuando el contrato se haya ejecutado, al menos en un 20% de su importe y hayan transcurrido 2 años desde su formalización. Sin embargo, la magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año, por los precios de un número limitado de materias primas, indispensables para la realización de determinadas obras, no es posible afrontarla con dicho mecanismo en aquellos contratos, cuyos pliegos no incorporan revisión de precios, así como en aquellos que, incorporándola, no hubieran transcurrido 2 años, desde su formalización, o no se hubiera ejecutado el 20% de su importe. Se ha considerado oportuno adoptar medidas urgentes y de carácter excepcional para, únicamente en estos supuestos, permitir una revisión excepcional de los precios del contrato. Por otro lado, se introduce a través de la disposición final sexta una modificación necesaria en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en relación con la protección de nivel asistencial por desempleo de las personas trabajadoras fijas discontinuas, con el fin de garantizar el acceso de este colectivo a los subsidios por desempleo, en las mismas condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de personas trabajadoras por cuenta ajena del régimen general de la seguridad social, protegidas por la contingencia de desempleo, lo que supone el cumplimiento de la disposición final sexta del Real Decreto, Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Con ello, se pretende subsanar la contradicción evidente entre el impulso de las relaciones laborales de carácter indefinido y, en particular, del contrato fijo, discontinuo, que es uno de los objetivos prioritarios de la recientemente aprobada reforma laboral, y el actual déficit de protección asistencial por desempleo que, con la legislación vigente, padece dicho colectivo. Circunstancia que se haría aún más evidente en el caso de los actuales beneficiarios del subsidio, para personas desempleadas, mayores de 52 años, quienes verían extinguidos sus subsidios, en cuanto accediesen a una relación laboral de carácter fijo discontinuo. Las circunstancias descritas obligan a los poderes públicos a adoptar sin demora medidas que garanticen la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, del adecuado funcionamiento de la cadena logística y que permitan una actuación de la administración más eficaz frente a las empresas buzón. Asimismo, resulta necesario adoptar medidas que permitan la revisión excepcional de precios en contratos de obra en determinados casos. Para ello, el presente Real Decreto Ley incorpora, en primer lugar, un conjunto sistemático de medidas concretas y con efectos tangibles que permitan eliminar los factores que inducen un estrés perjudicial en la prestación del servicio de transporte de mercancías por carretera, hasta el punto de situar a muchas de sus empresas cerca del cierre, tales como los riesgos para la seguridad de los conductores, un incremento elevado y sostenido del precio del combustible, una peor posición negociadora frente a sus clientes y la creciente competencia desleal en la prestación del transporte.
La previsión de dichas medidas regulatorias implica la necesidad de modificar diversas disposiciones de carácter general. En primer lugar, en el título 1, se modifican algunos preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, LOT. La principal novedad es la introducción de la limitación de la participación activa de los conductores profesionales en las operaciones de carga y descarga de las mercancías y de sus soportes y envases, salvo en aquellos supuestos en los que, por razones de eficiencia de la operación, pero fundamentalmente de la seguridad del conductor, como consecuencia del específico tipo de transporte o las condiciones concretas en que dicha actividad se desempeña, está justificado que sea él el que lleve a cabo dichas tareas. En consonancia con la gravedad de su incumplimiento, se introduce una nueva infracción en la Ley 16/1987, de 30 de julio, en la que también se incluye una modificación, destinada al refuerzo de los medios de inspección, con objeto de hacer viable el necesario papel que han de desempeñar, para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa, destinada a corregir algunos de los problemas urgentes de las empresas, así como una actualización del régimen de infracciones y sanciones, para hacer posible sancionar el incumplimiento de algunas nuevas obligaciones del Reglamento CE 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social, en el sector de los transportes por carretera, que entraron en vigor en agosto de 2020. Por otra parte, se modifica la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, para avanzar en el fin de equilibrar y dotar de mayor transparencia a la relación contractual asimétrica entre las partes del contrato. En esta línea, se refuerza la posición del porteador, para deshacer la presunción legal de que la responsabilidad de la carga y descarga corresponde, con carácter general, al cargador y destinatario. Se prevé expresamente que esta actividad debe remunerarse con carácter independiente del precio del transporte y se exige la especificación de esta contraprestación en la factura, cuando se lleve a cabo por el porteador. Además, se rebaja a 1 hora el plazo a partir del cual se considera paralización el tiempo que el transportista ha de esperar para que concluya la carga y descarga del vehículo desde su puesta a disposición para este fin. Por otra parte, se establece como obligatoria la revisión del precio del transporte, como consecuencia de la variación del precio del combustible entre el momento de la contratación y el de la efectiva realización del transporte, para evitar que la variación coyuntural de una partida esencial en la estructura de costes de las empresas transportistas pueda ser objeto de negociaciones no siempre compensadas. Se trata de una medida especialmente necesaria, es el escenario actual de incrementos sostenidos del precio del gasóleo. Se amplía la posibilidad de que se aplique esta medida también en los casos de utilización de otros combustibles, desde el momento en que se prevean las correspondientes fórmulas por parte de la Administración. En relación con esta cuestión, se ajustan asimismo otros requisitos de aplicación, como el umbral, a partir del cual es exigible la revisión, que puede ser del 5%, salvo que las partes hubieran pactado uno menor. Se exige la aplicación exclusiva para el cálculo de las fórmulas aprobadas por la Administración, en las condiciones generales de contratación y se establece una periodicidad trimestral máxima en la revisión del precio en los contratos de transporte continuados. En tercer lugar, la Directiva UE 2020/1057, de 15 de julio de 2020, para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, ha establecido normas especiales, en relación con el desplazamiento de conductores en el transporte por carretera, que tratan de evitar situaciones de competencia desigual entre empresas comunitarias. Ha previsto unas excepciones al régimen general de desplazamiento de conductores que sean trabajadores por cuenta ajena y estén implicados en operaciones de transporte bilateral, tanto de mercancías como de viajeros. No tendrán la consideración de trabajadores desplazados al realizar estos servicios en las condiciones que se concretan en la directiva. También enumera las actividades de carga o descarga que pueden realizarse en los Estados miembros en el marco de un transporte internacional no bilateral, así como los casos en que puede recoger y dejar viajeros en otro estado sin que el conductor se considere desplazado, a efectos del cumplimiento de la legislación laboral del Estado miembro de acogida.
Para hacer efectivos los principios de lucha contra el fraude previstos en las directivas citadas, resulta necesario actualizar el cuadro de infracciones y sanciones en el orden social, dirigido a combatir el fraude de las empresas buzón, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, LISOS, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con preceptos dirigidos a combatir los abusos que sufren las personas desplazadas. También se procede a la modificación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de regular la colaboración entre las autoridades de transporte terrestre y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se establece el mandato de acordar un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación del transporte de mercancías, un registro de las entidades adheridas y un estándar para certificar las zonas de carga y descarga, para impulsar a través de esta intervención la creación de entornos eficientes, seguros y con las infraestructuras que ofrezcan los servicios imprescindibles a sus usuarios, en especial a los conductores profesionales, mejorando las condiciones de desempeño de su profesión. En el marco de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Gobierno de España, con el fin de asegurar la eficiencia en la organización y celebración del Global Mobility Call, GMC, concebido como un foro mundial, en el que se pretende reflexionar de forma global y multidisciplinar sobre la realidad actual y futura de la movilidad sostenible, permitiendo así alcanzar conclusiones útiles para la mejora de la vida de las personas y el desarrollo sostenible. La disposición adicional quinta de este Real Decreto Ley declara el programa Global Mobility Call, GMC, acontecimiento de excepcional interés público, a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Establece la duración del programa de apoyo desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley hasta el 31 de diciembre de 2022. Remite al órgano competente el desarrollo y concreción de las actuaciones a realizar. Establece que los beneficios fiscales del programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y remite a la citada ley, por lo que atañe a la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa. Así, en primer lugar, resulta absolutamente necesario acometer con carácter urgente una serie de reformas que garanticen la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores. La extraordinaria urgencia en el desarrollo de estas cuestiones viene motivada por la importancia para el funcionamiento general de la economía de la actividad del transporte de mercancías por carretera, resultando completamente imperativo dotar a la misma de un marco que asegure su funcionamiento equilibrado, además de garantizarse la seguridad jurídica necesaria a los operadores económicos del sector. El transporte por carretera se ha visto especialmente afectado durante la pandemia porque las medidas tomadas para hacerle frente tuvieron como resultado una reducción de la actividad del sector que, si bien se ha recuperado en el año 2021, no se ha traducido en el incremento del precio del transporte, de conformidad con los datos del Observatorio de Precios elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por lo que no ha permitido una recuperación de la rentabilidad empresarial. Además, el incremento de los precios de los carburantes ha afectado intensamente a un sector caracterizado por el exceso de oferta y, consecuentemente, por la dificultad de repercutir los incrementos de los costes a sus clientes. En este escenario de precios estancados con incremento de costes, se acentúa más, si cabe, la precarización de los conductores profesionales, que han sufrido un empeoramiento de las condiciones de trabajo en los últimos meses, en el que es imprescindible intervenir para evitar los supuestos de abuso. En este contexto, ya de por sí problemático para el sector, teniendo en cuenta la creciente internacionalización del transporte, es forzoso y urgente garantizar condiciones de competencia leal, así como la igualdad de condiciones para los trabajadores y las empresas de otros países, siendo apremiante avanzar hacia un control eficaz del cumplimiento de las reglas del juego, para evitar que empresas de otros países entren en el mercado interno con costes laborales inferiores.
En esta vía, es indispensable incorporar al ordenamiento interno la reciente normativa comunitaria sobre el desplazamiento de conductores, concretamente, la Directiva UE 2020/1057, cuyo plazo de transposición terminó el 2 de febrero de 2022, así como actualizar el régimen de infracciones de la LOT al contenido de la última modificación del Reglamento CE 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006, en vigor desde agosto de 2020. Por otra parte, la convocatoria de la primera edición del Global Mobility Call para el mes de junio de 2022, como primer gran congreso global de movilidad de personas y mercancías, con presencia de los principales sectores industriales relacionados con la movilidad, para atraer inversiones para el desarrollo de la movilidad integrada, hace que su declaración, como acontecimiento de excepcional interés público, a efectos de la aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, revista carácter de extraordinaria urgencia. En cuanto a la urgente y extraordinaria necesidad que requiere el artículo 86.1 de la Constitución española, respecto de las medidas que establecen un régimen transitorio, para garantizar la plena ejecución de los programas de activación de empleo, nos encontramos con sendas disposiciones, que deben adoptarse con carácter inmediato, para evitar perjuicios graves y directos a las personas desempleadas, beneficiarias de aquellos perjuicios que se seguirían de su incumplimiento, o el cumplimiento parcial de los citados programas. Tal es el caso del programa Garantía más 52 años de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dirigido a la mejora de la empleabilidad de personas mayores de 52 años, perceptoras del subsidio para mayores de 52 años, y dirigidas a colectivos de especial vulnerabilidad y graves problemas de acceso al mercado de trabajo. Respecto de las modificaciones que se llevan a efecto en el nivel asistencial de las personas trabajadoras fijas discontinuas, resulta imprescindible, para el cumplimiento efectivo de los objetivos esenciales pretendidos, con la reciente reforma abordada, a través del Real Decreto, Ley 32/2021, de 28 de diciembre, en el sentido de evitar situaciones que puedan desincentivar la puesta en marcha de las medidas que la norma incorpora para la regulación del mercado de trabajo y que pueda desplegar plenamente sus efectos, como la reducción al máximo de la tasa de temporalidad. Lo anterior exige que se resuelva y entre en vigor, con carácter inmediato, una medida que evite el desequilibrio existente y una diferencia de trato, ahora injustificada, en la protección por desempleo de las personas trabajadoras, a las que les es de aplicación el contrato fijo, discontinuo, respecto de los trabajadores temporales. Artículo 1. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, queda modificada en los siguientes términos. 1. Se añade un apartado 6 en el artículo 33, con la siguiente redacción. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá encargar a organismos públicos y a sociedades mercantiles estatales, que tengan la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público, la ejecución de actuaciones propias de la inspección, en cuanto a la comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos o especializados que afecten a la ordenación del transporte terrestre. 2. Se añaden 5 nuevos apartados al artículo 140.37, con la siguiente redacción. 37.7. Tomar en un vehículo los periodos de descanso semanal normal, o cualquier periodo de descanso semanal, de más de 45 horas, que se tome como compensación de periodos de descanso semanal reducidos. 37.8. Cuando el conductor se encuentre fuera de su domicilio, tomar el descanso semanal normal, o cualquier periodo de descanso semanal de más de 45 horas, que se tome como compensación de periodos de descanso semanal, reducidos previos, en alojamientos, que no sean apropiados y adaptados para ambos sexos, que no dispongan de instalaciones para dormir y sanitarias adecuadas. 37.9. La no organización del trabajo por parte de la empresa de transporte, de tal manera que el conductor no pueda regresar al centro operativo del empleador, o a su lugar de residencia, cada 4 semanas consecutivas, siempre que no resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado siguiente. 37.10.
La no organización, por parte de la empresa de transporte, del trabajo del conductor, de tal manera que éste pueda regresar antes de finalizar la tercera semana al centro operativo del empleador, o a su lugar de residencia, después de haber tomado 2 periodos de descanso semanal reducidos consecutivos, en el marco de un transporte internacional de mercancías, antes del inicio del periodo de descanso semanal normal, de más de 45 horas, que tome como compensación. 37.11. No realizar el conductor la compensación de los 2 descansos semanales reducidos consecutivos, en el marco de un transporte internacional de mercancías, precediendo al siguiente periodo de descanso semanal normal y unido a este. 3. Se añade un nuevo apartado 41 al artículo 140 con la siguiente redacción. 41. La realización de las operaciones de carga o descarga por el propio conductor del vehículo, contraviniendo las limitaciones que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Se presume que la responsabilidad por dicha infracción corresponde tanto a la empresa, bajo cuya dirección actúe el conductor del vehículo, como al cargador, expedidor, intermediario y destinatario, que hubieran intervenido en el transporte. 4. Se modifica el artículo 114.17, como sigue. 17. La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria. Incurrirán en esta infracción aquellas empresas que no velen debidamente porque los conductores dispongan en formato papel o electrónico de la documentación que resulte obligatoria en los controles en carretera. Asimismo, serán constitutivas de dicha infracción la ocultación o falta de conservación de dicha documentación, así como su falta de comunicación a la Administración, o la demora injustificada en dicha comunicación, incumpliendo lo que al efecto se determine reglamentariamente. En idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del documento en que preceptivamente hayan de formularse las reclamaciones de los usuarios, que nieguen u obstaculicen su uso, o que oculten su contenido, o retrasen injustificadamente su comunicación a los servicios de inspección del transporte terrestre, que en cada caso resulten competentes. 5. Se añade un nuevo apartado al artículo 141.24 con la siguiente redacción. 24.6. Cuando el conductor se encuentre fuera de su domicilio, no hacerse cargo el empresario de todos los gastos de alojamiento realizados fuera del vehículo, en los descansos semanales normales y en los periodos de descanso de más 45 horas tomados como compensación. 6. Se añade un nuevo apartado 27 al artículo 141 con la siguiente redacción. 27. El no incorporar en el tacógrafo los símbolos de los países cuyas fronteras se cruzaron por el conductor durante el periodo de trabajo diario. 7. Se modifica el artículo 143.1, letra F, como sigue. F. Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 27 del artículo 141 y, cuando el precio del transporte esté comprendido entre 1.501 a 3.000 euros, la infracción prevista en el punto 26 del artículo 141. 8. Se modifica el artículo 143.1, letra G, como sigue. G. Se sancionarán con multa de 1.001 a 2.000 euros las infracciones previstas en los puntos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.3 a 37.9, 38 y 39 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte esté comprendido entre 3.001 a 4.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140. 9. Se modifica el artículo 143.1, letra H, como sigue. H. Se sancionarán con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones previstas en los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37.10 y 37.11 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte esté comprendido entre 4.001 a 6.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140. 10. Se modifica el artículo 143.1, letra I, como sigue.
y se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37.1, 37.2 y 41 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte sea superior a 6.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140. 11. Se introduce una nueva disposición adicional 13ª con la siguiente redacción. Disposición adicional 13ª. 1. Los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada no podrán participar en las operaciones de carga o descarga de las mercancías, ni de sus soportes, envases, contenedores o jaulas, salvo en los siguientes supuestos. A. Transporte de mudanzas y guardamuebles. B. Transporte en vehículos cisterna. C. Transporte de áridos o el efectuado en vehículos basculantes o provistos de grúa u otros dispositivos inherentes al vehículo destinados a realizar las operaciones de carga y descarga. D. Transporte en portavehículos y grúas de auxilio en carretera. E. Transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto de venta, según lo que se determine reglamentariamente, servicios de paquetería y cualesquiera otros similares, que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías, consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona. A efectos de esta letra, se entenderá por transporte de carga fraccionada aquel en el que resulten necesarias operaciones previas de manipulación, grupaje, clasificación u otras similares. F. Transporte de animales vivos en los puestos de control, aprobados, de conformidad con la normativa comunitaria, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la normativa sobre la protección de los animales durante su transporte. Supuestos en los que la normativa reguladora de determinados tipos de transporte establezca específicamente otra cosa en relación con la participación del conductor. Los supuestos que reglamentariamente se establezcan siempre que se garantice la seguridad del conductor. 2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación a todas las operaciones de carga y descarga que se efectúen en territorio español. Artículo 2. Modificación de la Ley 15/2009 de 11 de noviembre del contrato de transporte terrestre de mercancías. La Ley 15/2009 de 11 de noviembre del contrato de transporte terrestre de mercancías queda modificada en los siguientes términos. 1. El apartado 1 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos. 1. Las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como las de descarga de estos, serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, salvo que antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga, se haya pactado por escrito, que corresponden al porteador, contra el pago de un suplemento, respecto del precio del transporte. En ausencia de formalización por escrito de dicho pacto, se presumirá no acordado. Cuando se realicen por el porteador las operaciones de carga y descarga, la contraprestación pactada deberá reflejarse en la factura de manera diferenciada respecto del precio del transporte. Las operaciones de estiva y desestiva de las mercancías a bordo de los vehículos serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, salvo que expresamente se asuman por el porteador. 2. El artículo 22 queda redactado como sigue. Artículo 22. Paralizaciones. 1. Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a 1 hora hasta que se concluya su carga o descarga, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización en concepto de paralización. 2. Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición del vehículo para su carga o descarga en los términos requeridos por el contrato. 3. Salvo que se haya pactado expresamente una indemnización superior para este supuesto, la paralización del vehículo, por causas no imputables al porteador, incluidas las operaciones de carga y descarga, dará lugar a una indemnización, en cuantía equivalente al indicador público de renta de efectos múltiples por día, multiplicado por 2, por cada hora o fracción de paralización, sin que se tenga en cuenta la primera hora ni se computen más de 10 horas diarias por este concepto.
Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un día, el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada para el primer día, incrementada en un 25%. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a 2 días, el tercer día y siguientes serán indemnizados en cuantía equivalente a la señalada para el primer día, incrementada en un 50%. 3. El artículo 38 queda redactado en los siguientes términos. Artículo 38. Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible. 1. En los transportes por carretera, cuando el precio del combustible hubiese variado entre el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el porteador, así como el obligado al pago, incrementarán o reducirán, en su caso, el precio inicialmente pactado, en la cuantía que resulte de aplicar los criterios o fórmulas que, en cada momento, tenga establecidos la Administración en las correspondientes condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera. La variación respecto del precio inicialmente pactado se reflejará en la factura de manera desglosada, salvo que expresamente se hubiera recogido en el contrato otra forma de reflejar este ajuste. Dichos criterios o fórmulas deberán basarse en la repercusión que la partida de combustible tenga sobre la estructura de costes de los vehículos de transporte de mercancías. 2. La previsión del apartado anterior estará condicionada a que el precio del combustible hubiera experimentado una variación igual o superior al 5%, salvo que, expresamente y por escrito, se hubiera pactado un umbral menor previa o simultáneamente a la celebración del contrato. En los contratos de transporte continuado se aplicarán de forma automática los incrementos o reducciones determinados por la aplicación de los anteriores criterios o fórmulas con carácter trimestral en relación con el precio inicialmente pactado, salvo que se pacte otra periodicidad menor. 3. El pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo. 4. Se añade una disposición adicional séptima con el siguiente contenido. Disposición adicional séptima. Indemnización por paralización del vehículo durante el viaje. Cuando fuese necesario, valorar el perjuicio que ocasiona a un porteador tener paralizado el vehículo con el que se dedica a la realización profesional de transportes por carretera, como consecuencia de cualquier circunstancia que no le sea imputable, se utilizará como un criterio de referencia el establecido en el artículo 22.3 de esta ley. Bueno, gente, hemos escuchado el primer módulo. Ahora os voy a dejar un minutito para que todo esto, toda esta información vaya reposando, se vaya asentando. Vamos a aprovechar a hacer un pipí. Mientras, bueno, disfrutamos de este atardecer, que ya prácticamente ya se está escondiendo el sol. Y bueno, vamos por la P7 y va a cargar a un sitio que ya hemos ido juntos alguna vez, allá a San Hilari de Sacalm, a Fontbella, a cargar un contenedor de agüita. Bueno, eso, hablando de agüita, sírvanse un vasito de agua, un refresco, vayan a recargar el bol de las palomitas. Sí, ya van volviendo todos ya de la cocina. Venga, se van sentando ya en el sofá. Vayan tomando asiento, por favor. Gracias, muy amables. Muy bien. Ojo ese bol de palomitas que se va a volcar, ¿eh? Agárralo fuerte, ahí. Agárralo fuerte. Muy bien. A ver, el abuelo Aniceto. Abuelo, ya estamos con la próstata. Venga, que empezamos el segundo bloque.
Bueno, va, venga, que ya está, ya se está sentando el abuelo Aniceto también. Venga, todos preparados. Pues venga, chicos, relax, que vamos con el segundo bloque. Andiamo. Todo lo que tienes que saber sobre el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística. Parte 2. Artículo 3. Modificación de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. La Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, queda modificada como sigue. 1. Se añade un nuevo capítulo 5, redactado en los siguientes términos. Capítulo 5. Normas especiales para los conductores en el transporte por carretera. Artículo 18. Ámbito de aplicación de las normas especiales. Las normas especiales para el desplazamiento de conductores en el transporte por carretera, establecidas en este capítulo, solo serán de aplicación cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena, a que se refiere el artículo 2.1, punto primero. El resto de disposiciones de la presente ley serán de aplicación en lo no previsto en este capítulo y en tanto no se opongan al mismo. Se exceptúa de lo anterior lo dispuesto en el artículo 3.3, de manera que las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral española, relativas a las vacaciones anuales retribuidas y a la cuantía del salario, serán de aplicación en los desplazamientos de conductores en el transporte por carretera, cualquiera que sea su duración. Se entiende por estado de establecimiento aquel en que esté establecida la empresa transportista. Este capítulo será de aplicación a las empresas establecidas en terceros países cuando realicen operaciones de transporte con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales que den acceso al mercado de la Unión Europea. Artículo 19. Exclusiones en el transporte internacional de mercancías. Un conductor no se considerará trabajador desplazado a efectos de esta ley cuando realice operaciones de transporte bilateral de mercancías, basado en un contrato de transporte, desde el Estado miembro de establecimiento hasta España, o bien desde España al Estado miembro de establecimiento. No se considerará desplazado un conductor cuando esté realizando el trayecto por carretera inicial o final de una operación de transporte combinado, tal como se define en la Directiva 92/106/CEE, si dicho trayecto por carretera, considerado aisladamente, es una operación de transporte bilateral, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. Tampoco se considerará trabajador desplazado al conductor cuando, además de realizar una operación de transporte bilateral, desde el Estado miembro de establecimiento hasta otro Estado miembro o tercer país, o desde otro Estado miembro o tercer país al Estado miembro de establecimiento, realice una actividad de carga y o descarga en los Estados miembros o terceros países que atraviese, siempre que no cargue y descargue mercancías en el mismo Estado miembro, es decir, siempre que no realice transporte interno o de cabotaje, cuando durante la operación de transporte bilateral que comience en el Estado miembro de establecimiento, no se realice otra actividad adicional de carga y o descarga y vaya seguida de una operación de transporte bilateral hacia el Estado miembro de establecimiento. La exclusión con respecto a las actividades adicionales se aplicará como máximo a 2 actividades adicionales de carga y o descarga en las condiciones establecidas en el párrafo anterior. Las exclusiones respecto a actividades adicionales de carga y o descarga, establecidas en los 2 párrafos anteriores, se aplicarán siempre que los conductores registren manualmente los datos de cruce de frontera, de acuerdo con el artículo 34.7 del Reglamento UE 165/2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, hasta la fecha en que los tacógrafos inteligentes que cumplen el requisito de registro de los cruces de frontera y otras actividades adicionales, a que se refiere el artículo 8.1, párrafo primero, del citado Reglamento UE 165/2014, deban instalarse en los vehículos matriculados por primera vez, con arreglo al artículo 8.1, párrafo cuarto, de dicho reglamento.
A partir de tal fecha, las citadas exclusiones, respecto a actividades adicionales, se aplicarán únicamente a los conductores que utilicen vehículos equipados con tacógrafos inteligentes, de acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento CE 165/2014. En ningún caso se considerará trabajador desplazado al conductor que transite por España sin cargar ni descargar mercancías en su territorio. Artículo 20. Exclusiones en el transporte internacional de viajeros. Un conductor no se considerará trabajador desplazado a efectos de esta ley cuando realice operaciones de transporte bilateral de viajeros, a que se refiere el Reglamento CE 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses, y por el que se modifica el Reglamento CE 561/2006, recogiendo viajeros en el Estado miembro de establecimiento y dejándolos en España, o bien recogiéndolos en España y dejándolos en el Estado miembro de establecimiento, o recogiéndolos y dejándolos en el Estado miembro de establecimiento, con el fin de realizar excursiones locales en España, de conformidad con el citado reglamento. Esta exclusión, con respecto a las operaciones de transporte bilateral de viajeros, también se aplicará cuando, además de realizar una operación de transporte bilateral, desde el Estado miembro de establecimiento, hasta otro Estado miembro, o tercer país, o desde otro Estado miembro, o tercer país, al Estado miembro de establecimiento, el conductor recoja viajeros una vez o deje viajeros una vez en Estados miembros, o terceros países que atraviese, siempre y cuando no ofrezca servicios de transporte de viajeros entre dos lugares situados dentro del Estado miembro que atraviese. Lo anterior también será de aplicación al viaje de vuelta. La exclusión, respecto a actividades adicionales, establecida en el párrafo anterior, se aplicará, siempre que los conductores registren manualmente los datos de cruce de frontera, de acuerdo con el artículo 34.7, del Reglamento UE 165/2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, hasta la fecha, a partir de la cual, los tacógrafos inteligentes, que cumplan el requisito de registro de los cruces de frontera y otras actividades adicionales, a que se refiere el artículo 8.1. Párrafo primero, del Reglamento UE 165/2014, deban instalarse en los vehículos matriculados por primera vez, con arreglo al artículo 8.1, párrafo cuarto, del citado reglamento. A partir de esa fecha, la exclusión, respecto a actividades adicionales, establecida en el párrafo anterior, se aplicará únicamente a los conductores que utilicen vehículos equipados con tacógrafos inteligentes, de acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 de dicho reglamento. En ningún caso se considerará trabajador desplazado al conductor que transite por España sin recoger ni dejar viajeros en su territorio. Artículo 21. Transporte de cabotaje y otros supuestos de desplazamiento. El conductor que realice transporte de cabotaje, tal como se define en los reglamentos CE 1072/2009 y 1073/2009, se considerará en todo caso trabajador desplazado. Las operaciones de transporte internacional no bilateral, que se realicen entre un Estado distinto al de establecimiento y España, serán consideradas desplazamiento, cuando se reúnan las condiciones previstas en esta ley. Cuando en las operaciones de transporte internacional bilateral, las actividades adicionales excedan de las previstas por los artículos 19 y 20, se considerará que la empresa de transporte realiza un desplazamiento. Artículo 22. Comunicaciones sobre el desplazamiento de conductores. 1. En el caso de los desplazamientos de conductores a los que se refiere este capítulo, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5. En todo caso, la empresa transportista deberá realizar una comunicación de desplazamiento antes de su inicio, utilizando un formulario multilingüe, estándar de la interfaz pública, conectada al Sistema de Información del Mercado Interior, IMI, establecido por el Reglamento UE 1024/2012. Dicha comunicación de desplazamiento incluirá la siguiente información: la identidad de la empresa transportista, como mínimo en forma de número de licencia comunitaria, cuando se disponga de este número. Los datos de contacto de un gestor de transporte, o de otra persona de contacto, que se jale en el Estado miembro de establecimiento, para el enlace con las autoridades laborales competentes y para el envío y la recepción de documentos, o notificaciones.
La identidad, el domicilio y el número de permiso de conducción del conductor. La fecha de inicio del contrato de trabajo del conductor y la legislación aplicable a dicho contrato. Las fechas previstas del inicio y de la finalización del desplazamiento. Las matrículas de los vehículos a motor. El tipo de servicio de transporte prestado. Transporte de mercancías, transporte de viajeros, transporte internacional o transportes de cabotaje. A efectos de control, la empresa transportista mantendrá actualizadas en la interfaz pública, conectada al IMI, las comunicaciones de desplazamiento a que se refiere el apartado 1. La información de las comunicaciones de desplazamiento se guardará en el repositorio del IMI a efectos de verificación durante un periodo de 24 meses. Los cargadores que, en el marco de una actividad empresarial, contraten la realización de transportes de forma habitual, los transportistas, los operadores de transporte y los intermediarios del transporte de viajeros, deberán comprobar el cumplimiento por el transportista efectivo, con el que contraten, de la obligación, prevista en el apartado 1. Artículo 23. Obligaciones documentales de la empresa transportista, en caso de desplazamiento de conductores. 1. La empresa transportista deberá garantizar que el conductor tenga a su disposición, en papel o en formato electrónico, debiendo conservar y facilitar, cuando se le solicite en un control en carretera, una copia de la comunicación de desplazamiento presentada a través del IMI. Prueba de las operaciones de transporte que se efectúen en el Estado miembro de acogida, como la carta de porte electrónica CMR, o las pruebas a que se refiere el artículo 8, apartado 3, del Reglamento CE 1072/2009. Los datos registrados por el tacógrafo y, en particular, los símbolos de país de los Estados miembros en que el conductor estuvo presente, al realizar operaciones de transporte internacional por carretera, o transportes de cabotaje, de conformidad con los requisitos de registro y archivo de datos establecidos en los reglamentos CE 561/2006 y UE 165/2014. 2. Después del periodo de desplazamiento, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o la Inspección de Transporte Terrestre, en el marco de sus respectivas competencias, podrán requerir a la empresa transportista, para que envíe, a través de la interfaz pública, conectada al IMI, copia de los documentos enumerados en las letras B y C, del apartado anterior, así como la documentación, relativa a la remuneración del conductor, correspondiente al periodo de desplazamiento, el contrato de trabajo, o un documento equivalente y las fichas con los horarios del conductor y la prueba de los pagos. La empresa transportista enviará la documentación, a través de la interfaz pública conectada al IMI, en un plazo de 8 semanas, a partir de la fecha de la solicitud. Si la empresa transportista no presenta la documentación solicitada en dicho plazo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o la Inspección de Transporte Terrestre, podrá solicitar, a través del IMI, la asistencia de las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento. Recíprocamente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española y la Inspección del Transporte Terrestre, en el caso de empresas transportistas establecidas en España, cuyos conductores se hayan desplazado, garantizarán que se proporcionen a las autoridades competentes de los Estados miembros, en los que haya tenido lugar el desplazamiento, la documentación solicitada a través del IMI, en un plazo de 25 días hábiles, a partir de la fecha de la solicitud de asistencia mutua. Artículo 24. Control de las exclusiones de los artículos 19 y 20. A efectos de control, en los supuestos enumerados en los artículos 19 y 20, únicamente se podrá requerir a los conductores que conserven y faciliten, cuando así se les solicite en el control en carretera, la prueba en papel o en formato electrónico de los transportes internacionales pertinentes, como la carta de porte electrónica CMR o las pruebas a que se refiere el artículo 8, apartado 3, del Reglamento CE 1072/2009 y los datos registrados por el tacógrafo, a que se refiere la letra C del artículo 23 de esta ley. Artículo 25. Cómputo del periodo de desplazamiento.
A efectos de determinar la duración del desplazamiento conforme al artículo 3.8, se considerará que un desplazamiento finaliza cuando el conductor deja el Estado miembro de acogida, como parte de su actividad de transporte internacional de mercancías o de pasajeros. Dicho período de desplazamiento no se acumulará a períodos de desplazamiento previos en el contexto de tales operaciones internacionales, realizadas por el mismo conductor, o por otro conductor, al que haya sustituido. 2. Los apartados 1 y 3 de la disposición adicional primera quedan redactados en los siguientes términos. 1. Las empresas establecidas en España que desplacen temporalmente a sus trabajadores al territorio de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el marco de una prestación de servicios transnacional, deberán garantizar a estos las condiciones de trabajo previstas en el lugar de desplazamiento por las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE de 16 de diciembre sobre el desplazamiento de trabajadores, efectuado en el marco de una prestación de servicios, y la Directiva UE 2020/1057 de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento UE 1024/2012. Sin perjuicio de la aplicación a los mismos de condiciones de trabajo más favorables derivadas de lo dispuesto en la legislación aplicable a su contrato de trabajo, en los convenios colectivos o en los contratos individuales. 3. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones de los empresarios a que se refiere el apartado 1, por las que se incumplan las condiciones de trabajo previstas en el lugar de desplazamiento, por las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE de 16 de diciembre sobre el desplazamiento de trabajadores, efectuado en el marco de una prestación de servicios, y la Directiva UE 2020/1057 de 15 de julio de 2020. 3. Se añade una nueva disposición adicional undécima con la siguiente redacción. Disposición adicional undécima. Comunicación de desplazamiento de las empresas establecidas en terceros países. Cuando las empresas establecidas en terceros países, a que se refiere el artículo 18.3, no tengan permitido utilizar el formulario multilingüe estándar de la interfaz pública conectada al Sistema de Información del Mercado Interior, IMI, para la realización de la comunicación de desplazamiento, prevista en el artículo 22.1, tales empresas realizarán esta comunicación por medios electrónicos ante la autoridad laboral española competente por razón del territorio donde se inicie o finalice el servicio en España. En el caso de un transporte de cabotaje, la comunicación se realizará ante la autoridad laboral española competente por razón del territorio donde se inicie el servicio. Artículo 4. Modificación del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. El texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue. 1. El artículo 10.3 queda redactado en los siguientes términos. 3. Son infracciones muy graves. La ausencia de comunicación de desplazamiento, así como la falsedad o la ocultación de los datos contenidos en la misma. El desplazamiento fraudulento de personas trabajadoras por empresas que no desarrollan actividades sustantivas en su estado de establecimiento, así como el desplazamiento fraudulento de personas trabajadoras que no desempeñen normalmente su trabajo en el estado miembro de origen, según lo dispuesto en el artículo 8 bis de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. 2. Se añaden dos nuevas letras al artículo 23.1 con el siguiente contenido. Y, incumplir lo dispuesto en los reglamentos de la Unión Europea sobre coordinación de sistemas de seguridad social respecto a la determinación de la legislación de seguridad social aplicable
cuando dicho incumplimiento dé lugar a la inscripción o alta en el Sistema de Seguridad Social Español de empresas, trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. M. Incumplir lo dispuesto en los reglamentos de la Unión Europea sobre coordinación de sistemas de seguridad social respecto a la determinación de la legislación de seguridad social aplicable, cuando dicho incumplimiento dé lugar a la falta de alta y cotización en el sistema de seguridad social español de personas desplazadas a España desde otro Estado miembro de la Unión Europea, ya se trate de una empresa que desplace trabajadores para prestar servicios por cuenta ajena o de personas que se desplacen para prestar servicios por cuenta propia. 3. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 42, redactado en los siguientes términos, reenumerándose los apartados 4 y 5 como 5 y 6 respectivamente. 4. Los sujetos a que se refiere el artículo 22.4 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores, en el marco de una prestación de servicios transnacional, responderán solidariamente con la empresa transportista de las infracciones previstas en el artículo 10, en lo que se refiere a la obligación de comunicar el desplazamiento en la forma prevista por el artículo 22.1 de dicha ley. Artículo 5. Modificación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 16 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que queda redactado en los siguientes términos, renumerándose los actuales apartados 7, 8, 9, 10 y 11, como apartados 8, 9, 10, 11 y 12 respectivamente. 7. Las autoridades competentes en materia de transporte terrestre facilitarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información de que dispongan con trascendencia en el ejercicio de la función inspectora y, en particular, la necesaria para la vigilancia, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de lo previsto en el capítulo 5 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. Disposición adicional primera. Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deberá acordar un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte de mercancías por carretera, con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera y con las asociaciones más representativas de cargadores. El código establecerá unos compromisos sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena de contratación, con objeto de facilitar el desarrollo de sus relaciones contractuales, así como la observancia de las mejores prácticas en dichas relaciones. El código podrá contener acuerdos específicos de ámbito sectorial, con objeto de poder contemplar con mayor precisión los aspectos propios de aquellos sectores que lo requieran. La adhesión al Código de Buenas Prácticas Mercantiles será voluntaria, si bien desde su adhesión, los operadores estarán obligados a que sus relaciones comerciales se ajusten a los compromisos que en el mismo se contengan. El incumplimiento reiterado de tales compromisos supondrá la anulación de la adhesión, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente, en virtud del procedimiento que reglamentariamente se determine. Con objeto de mantener actualizado el contenido del código, se contemplará en el mismo la constitución de una comisión de seguimiento, integrada por representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y representantes del Comité y de las asociaciones de empresas cargadoras, que analizará anualmente los resultados obtenidos en la aplicación del código y propondrá, en su caso, las modificaciones a introducir para su adaptación a la realidad del momento o la introducción de nuevos compromisos no contemplados anteriormente. Asimismo, la comisión de seguimiento podrá proponer la anulación de la adhesión del empresario y la cancelación de la correspondiente adhesión en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación de servicios de transporte terrestre de aquellos operadores de los que se tenga conocimiento que incumplen reiteradamente los términos de su compromiso de adhesión.
El contenido del código respetará en todo caso la normativa de defensa de la competencia y será objeto de una publicidad suficiente para su debido conocimiento por el conjunto de operadores implicados. Disposición adicional segunda. Registro estatal de buenas prácticas mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías. Se crea en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación de servicios de transporte terrestre, como instrumento público, que agrupará a todas aquellas entidades que se adhieran voluntariamente al código al que hace referencia la disposición adicional primera. Los operadores que cumplan con lo previsto en el apartado anterior deberán comunicarlo a la Dirección General de Transporte Terrestre, que procederá a su inscripción en el registro. Una vez inscritos podrán utilizar la mención de acogido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación de servicios de transporte terrestre. Se dará publicidad de los operadores que figuren inscritos en el registro en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, dicho ministerio participará en la promoción del código entre la ciudadanía. El incumplimiento reiterado del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación de servicios de transporte determinará la anulación de la adhesión del empresario y la cancelación de la correspondiente adhesión. La inscripción de los operadores en el registro se tendrá en cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que se promuevan por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Reglamentariamente se regulará el funcionamiento del registro y, específicamente, el procedimiento para la anulación de la adhesión y cancelación de la inscripción en el mismo. Disposición adicional tercera. Estándar para la certificación de las zonas de carga y descarga. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elaborará un estándar para la certificación de las zonas de carga y descarga en relación con las instalaciones y los servicios disponibles, tanto físicos como digitales, que fijará tanto los aspectos relativos al tratamiento de la mercancía, como la calidad de los servicios disponibles para el personal de la instalación y los transportistas de mercancías por carretera. El estándar será sometido a informe de las comunidades autónomas, del Comité Nacional del Transporte por Carretera, del Consejo Nacional del Transporte Terrestre y de las asociaciones más representativas de cargadores. Los titulares o explotadores de las zonas de carga y descarga podrán voluntariamente certificar el cumplimiento de dicho estándar en relación con sus instalaciones y servicios disponibles dentro del sistema de gestión de calidad que tuvieran implantado. Disposición adicional cuarta. Aplicación al sector del transporte por carretera de las modificaciones del Real Decreto, Ley 7/2021, de 27 de abril, en materia de desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. De conformidad con la disposición transitoria sexta del Real Decreto, Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores, en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, en materia de desplazamiento de trabajadores. En el marco de una prestación de servicios transnacional, las modificaciones de textos legales, en materia laboral, contenidas en los artículos 11 a 14 de dicho Real Decreto, ley serán, a partir de la entrada en vigor de esta norma, de aplicación íntegra, al sector del transporte por carretera, de acuerdo con las normas especiales, previstas en el capítulo 5 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, añadido por este Real Decreto, Ley. Disposición transitoria primera. Aplicación de la revisión del precio del transporte por carretera, en función de la variación del precio del combustible, en los contratos de transporte continuado vigentes. Los contratos de transporte continuado, vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto, Ley, que incluyan criterios, o fórmulas de revisión del precio del transporte, por variación del precio del gasóleo, distintos de los establecidos por la Administración, en las condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera, o una periodicidad superior a trimestral en la revisión del precio, deberán incorporar los criterios, o fórmulas, fijados por la Administración y sujetarse a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 15/2009.
de 11 de noviembre, en su redacción, dada por el presente Real Decreto, Ley, en un plazo máximo de 6 meses, desde la entrada en vigor del Real Decreto, Ley. En los contratos de transporte continuado, vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto, Ley, que no tuvieran prevista una cláusula de revisión del precio, por variación del precio del gasóleo, será obligatoria la revisión del precio del transporte, por la variación del precio del gasóleo en los transportes, realizados con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, en su redacción, dada por el presente Real Decreto Ley. En la actualización del precio del transporte que proceda a llevar a cabo la variable G de la fórmula de revisión de precios fijada por la Administración en las condiciones generales de contratación, se computará desde los 12 meses anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley cuando el inicio del contrato fuera anterior a dicha fecha. La aplicación del artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, en su redacción, dada por el presente Real Decreto Ley, a los contratos de transporte que utilicen vehículos propulsados por combustibles distintos del gasóleo, se llevará a cabo desde el momento en el que entren en vigor para estos supuestos los criterios o fórmulas de la Administración aplicables para su cálculo. Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio aplicable a los programas de colaboración social pendientes de ejecución. Las convocatorias de los programas de colaboración social previstas en el artículo 272/2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, e incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo, para 2021, pendientes de ejecución, se seguirán realizando en el modelo establecido, al efecto, modelo de código 904. Las administraciones públicas completarán la prestación, o subsidio, hasta el importe total de la base reguladora, utilizada para el cálculo de la prestación contributiva, que hubiese agotado, antes de percibir el subsidio. En todo caso, se garantizará el 100% del salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento. Asimismo, dichas administraciones públicas deberán ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social las cuotas correspondientes por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Disposición final cuarta. Mandado de modificación del Reglamento General de Vehículos para la mejora de la sostenibilidad ambiental. En el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley, se modificará el anexo 9 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, de conformidad con los siguientes criterios. Simplificar el uso y autorización de los conjuntos euromodulares, incluyendo los Eco-Combi o Duo-Trailer. Ampliar para determinados tipos de transporte la altura máxima permitida a 4,5 metros. Transporte de paja, transporte de animales vivos y suministro de proveedores a industrias en distancias inferiores a 50 kilómetros. Aumentar los ámbitos en los que se pueden utilizar las 44 toneladas para el transporte de mercancías por carretera, mediante el establecimiento de un calendario progresivo de implantación, con la participación del Comité Nacional del Transporte por Carretera, de acuerdo con las características del parque de vehículos y las masas técnicas máximas admisibles de sus ejes. Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. El párrafo N del artículo 76 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, queda redactado del siguiente modo. N. Arrojar a la vía, o en sus inmediaciones, objetos que puedan obstaculizar la libre circulación. Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Se da una nueva redacción al artículo 280, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 280. Cotización durante la percepción del subsidio.
La entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 años, tomándose como base de cotización el 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento. Las cotizaciones efectuadas conforme a lo previsto en el párrafo anterior tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella en cualquiera de sus modalidades, así como para completar el tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada. En ningún caso, dichas cotizaciones tendrán validez y eficacia jurídica para acreditar el periodo mínimo de cotización exigido en el artículo 205.1, letra B, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274.4, ha debido quedar acreditado en el momento de la solicitud del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. El Gobierno podrá extender a otros colectivos de trabajadores lo dispuesto en el apartado 1. Bueno, señores, pues hasta aquí, en 2 bloques. Bueno, a ver, yo es que he oído ya un montón de artículos, de modificaciones. Espero que bueno, que alguno de vosotros pues os pueda ser de utilidad esta información, ¿vale? A ver, esta información me la ha pasado un compañero que se llama Simón, y por privado me dijo: Tony, a ver, a mí me gustaría que cuando yo te paso algunas notas de audio con estos artículos y tal, hombre, a ver, que des tu opinión, que te mojes un poco. Vale, Simón, tienes razón, me voy a mojar. ¡Vaya chapa! ¡Vaya chapa, Dano! Esto es infumable, Tito. ¡Hala! Hasta el próximo podcast.